Tenemos a Alejandro Nieto, el CEO de PACI, que nos va a contar acerca de un asunto. En las sociedades avanzadas como la nuestra, la muerte cada vez parece que es una cosa que la distanciamos más de la realidad. O sea, no queremos. Yo me he criado en un pueblo y en el pueblo se convivía con la muerte de forma. Las mujeres iban de luto hasta mucho tiempo, se mantenía el velo como una cuestión rigurosa que se seguía. Mucha gente moría en casa y se abrían los velatorios en las casas, en la propia salón de casa, ¿no? Estaba ahí, había una cercanía en la que los nietos, los familiares y tal, bueno, pues había como un cierto protocolo ya establecido. De un tiempo a esta parte se ha ido distanciando todo eso y de tubos y hay una insensibilización con el entorno de la muerte, pero PACI se presenta, esta empresa, como el primer planificador digital de funerales en España. Ha sido diseñado precisamente para organizar ceremonias funerarias de manera pues más cercana, más personalizada, buscando también ese reconocimiento con el fallecido y con los que le rodean, de alguna personalización del funeral, ¿no, Alejandro? Totalmente. Bueno, encantado y muchísimas gracias. Te cuento un poco. Al final, PACI nace, por un lado, por todas estas costumbres que recalcas que se van transformando a lo largo del tiempo, porque la personalización pues, es una cosa que cada vez más está en auge. Y al final, pues PACI nace pues, prácticamente el día que muere mi abuela. El día que muere mi abuela, yo de repente veo que lleva toda la vida pagando un importe para una cosa que yo desconozco, y dentro de todo ese dinero que ha pagado, veo que en ese momento de debilidad familiar, de estar todos de luto, nos tenemos que poner a tomar decisiones difíciles en un momento en el que tampoco tenemos la claridad mental para tomarlas. Papeleo, decisión, más coste, menos coste, costes ocultos. Si mi abuela había estado pagando estos importes para que esto esté solucionado, ¿por qué aquí no tengo solución en el momento en el que he fallecido, ¿no? Entonces, esto va engorroso, porque tampoco tienes la claridad mental como para tomar ninguna decisión, pero por otro lado es un mundo desconocido para todos nosotros al final, y no solo desconocido, sino que aparcamos, como decías, ¿no? Cada vez lo alejas un poco más y no quieres que esté en tu día a día. Entonces al final nosotros lo que queríamos hacer es pues dar una solución a esto y proponer una alternativa mucho más humana, más accesible, que no tenga sobrecostes. Y ya que estamos aquí hablando del mundo financiero, pues oye, que tenga un sentido económico. Entonces, al final, una de las cosas que veíamos adicionales para lanzar esta idea es que lo que había pagado mi abuela, cuando me puse a echar cuentas días más tarde, era 3 o 4 veces lo que cuesta un funeral. Y yo digo, oye, a ver, si el funeral lo vas a tener sí o sí, ¿para qué? Porque no voy a pagar solamente lo que vale. Ni un euro más ni un euro menos. No voy a estar pagando una cosa que me cubre el gasto en un evento fortuito o menos fortuito, sino que esto lo planteamos de otra manera. El que lo quiera prepagar, si lo quieres prepagar, esto es lo que vale. Como el que se compra una televisión. La televisión vale 800, ¿no? Pues ni 799, no te compras un seguro para la televisión para disfrutarla toda tu vida y después ir cambiando, y no te compras una televisión. Pues aquí un poco lo mismo, prepago del funeral. Entonces eso al final desemboca en ahorros. No somos una compañía low cost, pero si vas a pagar una vez por una cosa que antes pagabas 3 o 4, pues hay un ahorro considerable. Entonces, esos son un poco los hilos que hacen que PACI nazca, y liberando esa carga familiar a los familiares para que en ese momento de luto no tengas que estar tomando unas decisiones o haciendo unos papeles engorrosos. Claro, Alejandro, ¿cuál es el espacio que vosotros cubrís y por qué detectáis que hay una necesidad ahí que no está cubierta? Es un negocio que se supone que está hecho porque todos los días muere gente, eso es inevitable. O sea, yo puedo contratar o no el seguro de mi casa, o puedo pintarlo o no pintarlo, o puedo comprar un coche o no comprarlo, pero morirte te vas a morir y sabes que tienes que enterrarte y pagar. ¿Cómo llegáis al punto de que hay un espacio para el proyecto que habéis desarrollado, PACI, y qué es lo que lo distingue del resto de servicios? Pues mira, te cuento, y por dar cifras. En España muere 440.000 personas al año, más o menos. Más o menos un 1% de la población. Un 1% de la población. Un 50% de la población, un 48,2, si no recuerdo mal, en el último estudio de Sigma 2, tiene un seguro de excesos. Casi la mitad de España tiene un seguro de excesos, y hay otro 10% que tiene otros productos parecidos para cubrirlo. Es decir, es una preocupación que más de la mitad de España tiene. El no dejar una carga económica a ningún familiar, o el no dejar
X decisiones por tomar a un familiar y que esto el día que yo me vaya esté pagado, ¿vale? Para que mis hijos no tengan que preocuparse. La carga financiera. La preocupación de organizar Exacto. todo aquello. Pero entonces esto liberaba la carga financiera a un coste financiero muy elevado y por otro lado la carga emocional o la carga decisiva no la liberaba. Entonces decimos, ya hay un mercado que existe, que al final es un mercado muy, 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 muy grande en España, es un mercado de un tamaño de unos 4.000 millones de euros, 2.500 millones de euros del sector seguros y 1.500 millones de euros de la parte ya más funeraria. Entonces dices, hay un mercado gigante que está muy lejos de estar optimizado. En cuanto a carga financiera, vamos a llamar las cosas por su nombre y hacer un producto que funcione a nivel financiero. Carga emocional, no está resuelto y todos los familiares, aparte de pasar por el duelo, tienen que pasar por una carga administrativa, tramital, papeleos, que no quieres tener en un momento en el que estás de duelo. Y así es un poco cuando nos lanzamos. Esa cosa que a todas las familias nos ocurre cuando hay un deceso, hay un fallecimiento en alguien cercano, que no te pones de acuerdo en muchas cosas, ¿no? ¿Quién hace esto? ¿Quién va a hablar con no sé quién? Hay desconfianza, a veces hay familiares con los que no te ves nunca y los ves allí, unas situaciones que pasan en todas las familias, ¿no? ¿Qué tipo de servicios tenéis? O sea, ¿cuál es el menú de PACI para los clientes y qué es lo que los distingue de otros servicios funerarios? Mira, el menú de PACI al final es el poder hacer una planificación funeraria que esté de acuerdo a tu gusto. Y esto al final pasa porque en el día del fallecimiento, como tú has mencionado, los hermanos se van a poner a decidir o a pelearse por qué es lo que quería papá o no quería papá. Y lo que quería papá, si papá a lo mejor, hay un error muy común en España que es decir, esto está en el testamento, ¿no? Entonces yo tengo mi testamento, pero mi testamento se va a abrir como poco 5 o 6 días después del funeral, para empezar a hablar. Entonces, para ese día no está. Entonces, para ese día, en ese día, la única compañía profesional que está es la funeraria o el planificador funerario que te atienda, ¿no? Con el que ya lo has dejado hablado. Entonces, tenemos un montón de clientes que al final lo que dicen es, yo quiero esto, esto y esto para mi funeral. Aparte de él, ahora te voy a contar un poco el menú estándar, pero yo quiero mis personalizaciones. Entonces, el menú estándar lo conoce un poco casi todo el mundo. Es las típicas 2-3 decisiones fáciles, que son muy fáciles a día de hoy porque todo el mundo tiene relativamente claro si quiere incinerarse o si quiere enterrarse. Creo que casi todo el mundo en algún momento, en alguna comida con amigos lo has comentado o lo que sea. Y otra gente tiene más o menos claro si quiere una velación en un tanatorio o si no la quiere, o si quiere una misa o una despedida en casa. Sí, vosotros habéis hablado muchas veces de otro tipo de cosas, ¿no? Incluso, claro. Pues, pero esto es el menú para empezar a hablar. Luego ya tienes los sí, tiene que haber los complementos. Un concierto, claro, entonces, hay gente que, pues ya yendo a los pequeños detallitos, alguien quiere que se pongan canciones de su artista favorito. Alguien quiere que se ponga una bandera del equipo favorito de fútbol alrededor del... O enterrarse en el campo, que hay campos de fútbol que eso, permiten, efectivamente. repartir las cenizas allí. Eso es, y que mis cenizas acaben aquí o acá. Luego ya, como antes comentabas, en el mundo ya yo más soy ecológico, más... Benito Villamarín del DAPES, oye, pues claro. vas allí a tu campo y... Eso es. Bueno, otra cosa que te deje. No, pero algunos ya lo están haciendo, ¿no? No, hay un montón. Creo que en Atlético hay lo que sí que hay donde es, puedes colocar, efectivamente, unas vitrinas para poder colocar todas las urnas de los socios que así lo deseen. Eso hoy lo hay en la gran mayoría de estadios de fútbol pero entonces esto ya para los más futboleros, los más de cualquier... O sea, aquí al final para gustos los colores, pero luego, como comentabas al principio, la religión verde, el mundo eco, también está en auge en el terreno funerario y hay un montón de gente que prefiere algo muchísimo más eco-friendly y que pueda tener una despedida o un entierro en el que al final se convierta en árbol en un parque más bonito que uno de los cementerios actuales, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas están dentro del menú. Por supuesto, hay una serie de trámites administrativos que hacer, de los cuales nos encargamos nosotros para que la familia no lo tenga que hacer. Y el menú es ese, es un poco, tienes lo estándar, pero también tienes todo lo que se te pueda ocurrir. Hay gente que nos ha pedido un paseo en globo aerostático y gente que nos ha pedido una despedida en un barco con mariachis.
¿Y No, gaitas? te ¿Puedes llevar gaitas? Y puedes llevar gaitas. Claro, ya pues, lo oye, tengo. todo eso lo tienes, claro, todo. Efectivamente. Gaiteiros, como Hay gente que se pone más creativa y hay gente que no quiere, pero sobre todo lo que hay es... Así, en plan anécdota, Alejandro, alguna cosa así muy extravagante que alguien haya querido... Bueno, hay algún detalle. Vamos. el mayor detalle es una persona quería enterrarse con su moto. Con su propia moto. Entonces, con dos narices. Qué Eso está bueno. un motivo. ya luego hay políticas sanitarias y mortuorias que te ponen donde están ciertos límites, Y no ¿no? puedes Entonces, incinerar la moto, claro. claro, efectivamente. Qué bueno. Y entonces, ese es un poquito el menú. No, pero a mí, Alejandro, me parece, con lo que me estás contando, me parece que hay una parte también de dignidad, ¿no? El momento de la despedida, pues igual que dices tú en tu comunión, la boda, no sé qué, momentos claves de la vida, la muerte también, seguramente con un poquito de respeto a los que te acompañan, ¿no? Tus amigos, tu familia, etcétera. No puedes pedir cosas muy extravagantes, creo, aunque seguramente luego habrá quien lo quiere y no hay por qué negárselo tampoco. Pero que me parece digno eso de buscar en ese momento un recuerdo que coincida con tu personalidad, y yo creo que esto tiene mucha cabida, ¿no? Y es totalmente respetable, claro. Totalmente. Es que luego además los detalles o la personalización no tiene por qué ser una cosa súper movida. Puede ser, hay gente que quiere que se entregue su colección de sombreros a X personas durante el funeral, o que se lleven unas réplicas, por ejemplo. No, pueden ser pequeños detallitos dentro de una cosa un poco más estándar, pero algo que le hace ilusión a la persona y que quieres dejar ahí. Entonces, al final, por supuesto, tú decías, no, hablamos poco de la muerte. Intentamos verlo como una cosa que nunca nos va a ocurrir, pero a los números me remito. Casi un 50% de la población quiere dejar esto arreglado. Entonces, yo un poco lo que vemos es, lo hablamos poco entre nosotros, pero sí llamamos a alguna compañía para que esto quede de alguna manera reflejado en algún sitio. Entonces, oye, ¿por qué no hacerlo un poquito más personalizado o un poquito más emocional para nuestros familiares, que al final es prácticamente nuestra despedida? Nosotros al final tenemos que dar el servicio completo, entonces desde gente que quiere un hueco en un cementerio, digamos, de los de toda la vida, o cementerios un poco más nuevos, o ya lo que comentaba antes, parques del recuerdo, que son parques más al estilo americano, que donde tú ves césped verde, Jardín, claro, sí. y árboles y gente que se ha transformado en árbol. Entonces, al final, esa es nuestra parte de gestión previa. Vale, no, porque Que luego todo esto se puede cambiar, eso porque a es- lo mejor a los 55 eres una persona muy verde y a los 60 te desencantas. Más oscuro. Entonces, claro. a mí es lo que me está pasando. Yo nací muy verde, muy ecologista. Llegué a ser punk y con cresta, imagínate cómo me he quedado. Pero las cosas van variando con la edad. Algunos ni se reconoce a sí mismo cuando se ve al espejo, imagínate cuando pasen. Pero claro, el tema que para vosotros eso tiene que estar muy asegurado, porque si yo te lo contrato hoy, en mi caso no son los 55, son bastantes más, pero pueden transcurrir 25 años hasta que surja la necesidad del servicio, con lo cual vosotros tenéis que afianzar también un poco el tema de costes, precios, tal, hacer Efectivamente, una eso es. valoración de lo que va a ser eso en el coste financiero, que supongo que lo metéis en el coste ya, y derivarlo a cuando fallezca el caballero o la señora, ¿no? Totalmente, efectivamente. Nosotros al final lo que hacemos en esa componente es dar tranquilidad mediante la tranquilidad que pida cada uno de los clientes financiera, de que ese dinero está disponible para el momento del fallecimiento. Nosotros no tocamos ese dinero ni nos vamos a poner a jugar con él. Y esa tranquilidad al final es la que hace que todos los días todos los clientes terminen confiando en nosotros. Al final somos una compañía que se dedica a esto en el día a día. Aparte de servicios futuros, hacemos muchísimos servicios presentes, de gente que nos había contratado antes y ha fallecido, o de gente que no tenía nada pensado, pero que nos encuentra en internet o nos conoce porque tenemos mucha publicidad en distintos medios, como una alternativa más empática y transparente a las funerarias actuales. Recordemos que estamos hablando con Alejandro Nieto, que es el CEO de PACI, que es el primer planificador digital de funerales en España. Alejandro, a mí una pregunta también que se me ocurre y que te querría hacer es, parece fácil que uno tenga voluntad de dejar resuelto esto para cuando fallezca, que es algo que inevitablemente nos va a llegar a todos, aunque muchos pensemos que eso no va a ocurrir nunca con nosotros y que no va con... Cuando te vas haciendo mayor piensas que eso no existe, ¿no? Y cuando eres muy pequeño lo ves como muy lejos, aunque seas consciente y tal. Dice que el ser humano es el único animal que sabe que se va a morir.
de forma segura. Lo que pasa es que no sabe cuándo, ¿no? Que eso ya sería la última incógnita. Si supieras cuándo, imagínate, todos Todo estaríamos llegará. en la bacanal, Todo llegará. estaríamos en la bacanal constante si supiéramos el día que eso va a pasar. Pero una cosa es dejarlo tú resuelto lo tuyo y otra cosa que lo resuelvan los demás. Entre los clientes que vosotros tenéis, Alejandro, llegan muchos sin la necesidad ya cubierta, que digan, bueno, pues fíjese, se ha muerto mi abuelo, no sabíamos tal, pero nos gustaría hacer esto o lo otro, teníamos dudas, menos mal que hemos dado con ustedes, ¿no? Es un poco... Sí, un poco también, porque al final digamos que todo el espíritu de empatía y de cercanía con el cliente que tenemos para todos los clientes que lo quieren preparar para el futuro lo tenemos a día de hoy. Y de hecho no podríamos existir como compañía si no hiciésemos servicios a día de hoy, porque entonces no podemos demostrarle a nadie cómo los haremos en el futuro. Entonces nos llega un montón de gente también que efectivamente nos ha conocido aquí por cualquier medio, y luego nos llama y nos dice, no tenía nada preparado ni contratado, pero lo quiero ahora porque acaba de fallecer mi padre y mi abuelo, os he conocido por aquí, o oye, he visto las reseñas que tenéis y todo el mundo parece que queda muy contento. Y lo notamos mucho sobre todo en llamadas, ¿no? Porque es muy típico pedir presupuestos a una o dos, tres funerarias porque es un coste elevado que la mayoría de los españoles pues no tenemos en la cabeza nunca. Y cuando dan con nosotros siempre nos encontramos con frases muy del estilo que gusto que te atiende esta atención, esta capacidad de resolución de cualquier problema que tengo, que entiendas un poco qué es lo que necesito, que al final muchas veces es entender a la otra persona y saber por lo que está pasando y darle un toque un poco más empático y más del siglo XXI. Oye, la última cuestión, Alejandro Nieto, que me ha encantado conocer, y además hables así un poco la cosa, algo que como no gusta hablarlo, porque no es lo mismo ir a pedir una paella a Gandía que hablar de estas cosas, ¿no? Que uno como las quiere... Bueno, es como cuando haces el testamento, mucha gente no lo hace porque le da vergüenza o apuro hablar del testamento, ¿no? Repeluces, pero ¿por qué lo haces? ¿Piensas que te vas a morir? ¿Piensas que te va a pasar algo? Pues yo creo que hay que hacerlo cuanto antes mejor, además, ¿no? Porque si no, luego siempre lo puedes luego corregir, modificar, variar, etcétera. ¿Cómo organizarías tú, Alejandro, que es mi última cuestión contigo, esas últimas voluntades que tú bien decías, y no había caído yo en esto, que cuando se abre el sobre del testamento es cuando ya te han enterrado? Claro, va a haber notario dentro de unos días, se ven las últimas voluntades, que tienes que ir a justicia, las pides y tal, y tú allí puedes haber puesto muchas cosas, querría un ramo de flores rojas, no sé, pero eso ya se ha pasado, y si no lo has dicho a nadie, ¿cómo organizarías esas últimas voluntades? Efectivamente, eso sí, para la parte de funeral, para la parte de entierro, para la parte de despedida, en esos momentos inmediatos que son posteriores al fallecimiento. ¿Cómo lo organizarías tú? La parte de últimas voluntades de últimas voluntades del evento en sí, funerario, o sea, no de las últimas voluntades del notario, que esas ya se sabe. Vale, se abrirán, no se abrirán, tal, se tardará, luego habrá confusión, habrá denuncias, hay reclamaciones y tal, pero ya te han enterrado, ya te han incinerado, claro, o estás en el anatómico forense, donde sea. La parte, digamos, funeraria del asunto. Nosotros al final lo que hacemos es, tenemos toda la información de lo que el cliente quiere. Y nosotros lo ponemos a disposición de la familia. Oye, mira, el cliente quería esto, esto y esto. Vosotros tenéis, por supuesto, pues, la potestad de decidir o ampliar o quitar en caso de que pues, hay casos, todo el mundo lo suele respetar, ¿no? Y te suelen agradecer que digas, vale, porque teníamos aquí la duda de si uno decía que quería una cosa y otro decía que quería otra. Qué gusto, porque tenemos la última palabra de aquí, de nuestro familiar fallecido. Y luego hay gente que por una cosa o por otra dice, pues yo quiero añadir todo esto porque lo que decía mi padre está genial, pero además a todos los hijos nos apetece hacer tal. Ningún problema. Y hay gente que dice, al final pues vamos a quitar X cosas porque estamos 2 hijos solamente en España, no vamos a poder ir al velatorio y lo quitamos. Pero por lo general las familias suelen tener una acogida muy potente a lo que te han dejado dicho ya. La población que tiene preocupación por esto no lo comenta en la mesa. Yo me quedo con el de la moto, eso es un genio, como Genghis Khan con su caballo ahí, me parece fantástico. Pues Alejandro Nieto, CEO de Pazi, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. ¿Queréis que os deje el teléfono? Déjanos el teléfono, bueno, pazi.es, si alguien quiere organizar un poco esto de los funerales y organizar ese tipo de ceremonias, y el teléfono. Y el teléfono es el 900 516. 516. Alejandro Nieto, muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a vosotros. Venga, estupendo, nos vamos a publicidad. Muy bien.